Bienvenidos al curso de análisis vectorial y este es el 13º video dedicado al estudio de integrales múltiples e integración múltiple en el sentido de Riemann y continuamos desarrollando el tema del teorema de cambio de variables. Estamos estudiando cambio de variables, pero ahora vamos a considerarla para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, en el video anterior habíamos demostrado que para cualquier Rn el volumen si yo tengo un rectángulo en Rn, ¿ok? Y tengo una función f de clase C1 inyectiva y tal que su jacobiano sea distinto de 0 sobre todo el rectángulo, entonces el volumen de f, de R va a ser igual a la integral sobre R del determinante del, digamos así, del determinante del jacobiano de f de R, ¿ok? Eso es lo que habíamos estudiado. Dicho de forma resumida, que esto no es otra cosa que el módulo de, en muchos textos lo representan, el determinante del jacobiano lo representan de esta manera, y acá entonces colocamos las variables de U sub 1, de U sub n, ¿ok? Y ahora entonces vamos a decir dos cositas referente a este tema. La primera cosa es que nosotros vimos al principio del curso que cuando uno tiene una función f, supóngase que en nuestro caso f tenemos r por aquí, habíamos dicho que r era un rectángulo, pero ahora permítanme generalizar. Si ustedes tienen una región r, por acá tienen la otra t, de R a T pasan a través de F, tal que F es de clase C1 sobre R, F es 1, 1, y el jacobiano de F es distinto de 0 para todo punto, la matriz jacobiana de F es distinta de 0 para todo punto en R, nosotros bajo todas estas condiciones podemos concluir que F es un difeomorfismo. Eso lo comentamos nosotros hace unos cuantos videos atrás en el curso de análisis vectorial cuando estábamos estudiando derivabilidad. Entonces, bueno, no vamos a decir tantas cosas, simplemente digamos que F, vamos a tomar un difeomorfismo de R en T y en lo sucesivo no solo me va a interesar considerar difeomorfismos, sino considerar regiones más generales. Entonces, el primer teorema que voy a enunciar y que no voy a demostrar porque la demostración es análoga al caso de n igual 2 y para n igual 2 nosotros la realizamos con detalle, es la siguiente. Sean, digámoslo así, sea R contenido en Rn un rectángulo, un bloque. Nosotros siempre hemos hablado un bloque, ¿verdad? Y F definida de R, inclusive podemos pedir sea un bloque y omega abierto y convexo tal que omega contiene a R. Entonces, de omega de omega Rn sea F un difeomorfismo. ¿Ok? Sea un difeomorfismo. Y sea F pequeña una función continua y acotada en F de R. ¿Ok? Entonces, el teorema de cambio de variables me dice que la integral sobre f de R de f pequeña de x va a ser igual, acuérdense que esta x y esta x están en Rn, a la integral sobre R f de u módulo x del determinante, el módulo del determinante de la matriz jacobiana. Y aquí coloco de U sub 1, de U sub n. ¿Ok? Esta demostración es exactamente análoga a la que hicimos para n igual 2, así que no la voy a repetir porque quiero dedicar el resto de este video
a demostrar algo mucho más general, que es el siguiente teorema. Sea R ahora una región, sea R contenida en Rn, un conjunto Jordan medible. Vamos a pedir entonces que el conjunto sea Jordan medible. ¿Qué estoy pidiendo cuando el conjunto sea Jordan medible? Entre otras cosas, que su frontera sea despreciable y compacto. Vamos a pedir que el conjunto sea un conjunto compacto, es decir, que R sea cerrado y acotado, y que sea Jordan medible, es decir, que su frontera, el volumen de la frontera en Rn sea igual a 0. Sea un conjunto, la frontera sea un conjunto despreciable. ¿Ok? Vamos a pedir eso y vamos a pedir sea F definida de R en T, donde T no es otra cosa, entre paréntesis, que F de R, ¿ok? Un difeomorfismo. Entonces tenemos un conjunto Jordan medible, tenemos una función cambio de coordenadas que viene dada por un difeomorfismo, y supongamos que mi función f pequeña, que es una función a valores escalares, ¿verdad? F continua, vamos a suponer que eso es una función continua en f grande de R. ¿Ok? Entonces, la integral sobre t de f de x va a ser igual a la integral sobre R de f de u módulo u sub 1 u sub n de x1 xn y aquí de u sub 1 de u sub n. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos concluyendo? Que el teorema cambio de variables es cierto, o por lo menos podemos demostrarlo hasta este momento, para una región que es no solo para un rectángulo, sino para una región de tipo, para un compacto Jordan medible, digámoslo así, para un conjunto de tipo medible Jordan que sea compacto en Rn. ¿Ok? La demostración de esto, entonces, se realiza de la siguiente manera. Vamos a escribir formalmente demostración. Comenzamos la demostración. Espero que este video no me quede tan largo como los anteriores, pero bueno, ahí vamos. Sea un cubo Q tal que Q contenga a mi región R. Sea, vamos a escribirlo así, sea un cubo o un bloque, un cubo en Rn tal que Q contenga a mi región R. Entonces, dado S lo mayor que 0, existe un delta positivo y una partición P perteneciente a las particiones, en este caso sobre el cubo, tal que los rectángulos que consideremos allí, los voy a denotar RJ, antes era RIJ, porque estamos trabajando con n igual 2, pero aquí este J sería un multiíndice de n variables, ¿no? RJ, tal que los rectángulos, los bloques pertenecientes a la partición de Q, ¿ok? Tal que los RJ, estos rectángulos, son cubos, vamos a decirle cubos en lo sucesivo, cuyos lados son menores o iguales ¿a quién? A delta. O sea, cuyos lados tienen longitud, tienen tamaño, tienen medida, porque esto de longitud uno se queda pensando en una sola variable, ¿no? Tienen medida menor o igual a delta. ¿Ok? Entonces estoy tomando eso menos, estoy ajustando los RJ. Si denotamos por S sub J, ¿verdad? Si SJ
de un cierto j, con j variando desde j igual un parámetro, vamos a llamarlo desde 1 hasta m. Yo voy escogiendo si ese j son los cubos en P que interceptan a la frontera, ¿ok? Yo no sé cuántos hay, yo sé que van a ser mucho menos que los R. La cantidad que haya es la que voy a llamar M, yo sé que M es más pequeño. Entonces, podemos decir que el volumen o el tamaño de ellos, de la suma de todos ellos, va a ser menor que epsilon, ¿ok? Eso es por la manera como yo estoy escogiendo R sub i J. Entonces, ahora sea K el conjunto definido como agarro y uno todos esos señores S hasta ese M y lo intercepto con R. ¿Ok? K es compacto. ¿Ok? Primero que nada, K va a ser un conjunto compacto porque esta cosa, K está contenido en R, o sea, K es un conjunto que va a ser cerrado y acotado. Porque R es cerrado y acotado y K está contenido en R y estamos trabajando en Rn. Entonces K es un conjunto compacto y además el tamaño de K, el volumen, aquí yo pongo volumen, pero estoy trabajando en Rn, el tamaño en Rn de K va a ser menor que epsilon. Ahora, si T es un subcubo, de la partición tal que T es diferente de ese J para todo J variando desde 1 hasta N, entonces hay dos opciones para este T. Entonces se tendría que, o bien, una opción es que T esté contenido en el complemento de R, o bien que T esté contenido en el interior de R, porque los SJ son los que interceptan a la frontera y estoy pidiendo que T no sea igual a ninguno de estos SJ. Entonces, o él está fuera de R o está dentro de R. Ahora bien, vamos a llamar T sub 1, T sub Q, aquellos cubos, los subcubos, en el interior de R. O sea, yo voy entonces ahí quedándome con aquellos que están en el interior de R y definimos B como la unión de esos señores. T1, T sub Q. ¿Ok? Bueno, ocurre que B aproxima, o B va a ser una aproximación al conjunto R. B es una aproximación de R, o B aproxima a R por medios cubos, por medio de cubos, vamos a escribirlo así, por medios de cubos, y además el complemento, o sea, el complemento R menos B, el complemento de B en R, está contenido en K. Por la forma como yo estoy construyendo B, como consideré o definí K. ¿Ok? Entonces, vamos a escribirlo así por acá. Entonces, R lo puedo expresar como B unido con K. Y además, B interceptado con K es de medida 0. ¿Ok? B interceptado con K es de medida 0 porque recuerden que B interceptado con K está con K y esta medida de acá o este volumen de acá va a ser menor que esto, que es menor que epsilon. ¿Ok? O nuevamente por la manera como estamos definiendo B, cómo fue construido B. Entonces este señor es de medida 0, por lo tanto, vamos a escribirlo por acá, luego la integral sobre f de R de f de x va a ser igual a ¿qué cosa?
lo escribo por acá, la integral sobre f de r, perdón, sobre f de k, acá f de x, más la integral sobre f de b de f de x. ¿Ok? Esto entonces va a ser igual a esto, un poquito mejor. Y ahora esto va a ser igual, si me permiten escribirlo, aquí me quedaría f de k, f de x, más suma, quito este puntico, perdón, suma, j igual 1 hasta m, o sea, j igual 1 hasta q, si mal no recuerdo, ya son tantas letras. Y aquí entonces la integral sobre t sub j, f de u, ¿ok? Y acá quedaría entonces, no sé si, espero que quepa ahí, de x1, xn, acá coloco de u sub 1, u sub n, u sub 1, u sub n, aunque no se lea bien. Y aquí seguiría, pero me voy a salir de la pantalla, entonces lo escribo aquí abajo, de u sub 1, de u sub n. U sub 1, u sub n. Estos son sus índices. ¿Ok? Esto iría aquí al ladito, esto iría más arribita, lo tendríamos que escribir aquí al ladito, solo que no entra. Entonces me quedaría todo eso. Entonces lo importante es ver que esta parte de acá es pequeñita. Ya vamos a ir rematando la cosa. Y entonces hay que ver que esto es pequeñito y tenemos entonces que decir tres cosas para terminar el teorema. La primera cosa es que, digámoslo así, para ver que eso es pequeñito, por el teorema del valor medio, ¿verdad? Existe un C, una constante C, que en este caso esa constante C es el supremo, vamos a decirlo así, es el supremo de la derivada, de la matriz derivada de f, vamos a valorarlo así en S, o permítame escribirlo así pues. Este C no es otra cosa que el supremo para S perteneciente a R si ustedes quieren acá, del módulo, del determinante de esto, de f de S. Permítanme escribir este animal así. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? O pueden ir mirando el supremo de todas las entradas, etcétera. Tal que f de SJ interceptado en R esté contenido en un cierto SJ'. O sea, cuando yo pongo aquí este SJ', ojo, cuidado, o SJ estrella, pues, es un cierto SJ, es un cierto conjunto SJ de diagonal, un cierto conjunto SJ, que lo estoy denotando SJ estrella porque es de la familia de los SJ que vimos anteriormente, de diagonal menor o igual a C por delta. Entonces, bueno, y esto es cierto para todo J, variando desde 1 hasta N. ¿Ok? Hasta M, perdón, la costumbre, desde 1 hasta M. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener que f de k va a estar contenido en la unión desde j igual 1 hasta m de esos SJ estrellas, ¿ok? Y el volumen de esos SJ estrellas van a ser menores o iguales que C a la N, delta a la N, y esto es menor o igual que el C a la N, el volumen de esos SJ. Ahora, de todos los SJ que habíamos considerado al principio de la demostración, y esto entonces va a implica que el volumen de f de k es menor o igual que C, la constante, por delta a la N. Pero esto implica
que el módulo de la integral sobre fk de fx de x, esto va a ser menor o igual que sea la n por una constante que sería la norma del supremo de la función f sobre fk, porque acuérdense que esta función es continua y esto es compacto. Entonces podemos controlar esto de esta manera. Acuérdense que por hipótesis K es Jordan medible y compacto, y esta f es un diffeomorfismo. Entonces, ok, podemos controlar esto de esta manera. Podemos entonces hacer esto tan pequeño, o sea, esto es pequeño, o es controlable, es finito, perdón, fn, aquí me faltó un pequeño detalle, delta sub n. Podemos hacer esto tan pequeño como nosotros, apretar esto tan pequeño como nosotros queramos. Y entonces delta sub n no epsilon, porque como estoy jugando allí, pero bueno, vamos a ponerle acá, no sé, epsilon, un cierto parámetro chiquitico. Lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Y entonces ahora sí, la otra cosa que hay que decir es que como esta función es medible Jordan, K es Jordan medible, estamos trabajando con un diffeomorfismo. FK también va a ser Jordan medible, eso hay que demostrarlo. Y entonces ya de una vez, si yo llamo, si C1 ahora es cota, es una cota para esta cantidad, módulo de FU por todos estos señores que están aquí, X1, XN, U sub 1, U sub N, si C1 es cota de eso, en R, entonces podemos hacer una estimación de la siguiente manera, ¿no? Cuando se mire el módulo de la integral sobre R de f de u por el módulo del determinante de la matriz jacobiana, acá U sub 1, U sub n, ¿ok? Permítanme escribirlo así, de u menos. Esto iría en una sola línea, pero lo voy a escribir así, la integral sobre b, f de u, escribo ahora lo mismo, de x1, xn. Estoy escribiendo este mismo factor ahora acá. Lo que he hecho es, lo que voy a estimar es la integral sobre r y la integral sobre b. Acuérdense que b es una aproximación de la región b, aproxima a la región r. ¿Ok? Esto, tomando el módulo de esa diferencia, bueno, eso va a ser menor, permítame escribirlo por acá, eso va a ser menor o igual que la integral sobre r menos b, acá quedaría módulo de f de u por esta cantidad que está acá, de x1, xn, de u sub 1, u sub n, colocamos el módulo de u, ¿ok? Y esto que está aquí, ya para ir cerrando la demostración, va a ser menor que la constante C1 por el volumen de R menos B. Pero el volumen de R menos B, esto es menor o igual que C1 por el volumen de K. Y esto es menor que C1 por epsilon. Entonces, bueno, lo que estoy es concluyendo el teorema, porque lo que ya palabras más, palabras menos, estoy concluyendo lo que establece el enunciado. O sea, estoy viendo que entonces, o esto me permite concluir que la integral sobre t de f de x no es otra cosa que la integral sobre r de f de u. Acá coloco el factor o el peso que necesito, que es el determinante de la matriz jacobiana de u. ¿Ok? Porque lo que hice, insisto, la idea es aproximar la región R, digámoslo así, aproximar la región R por una región B, donde en B yo sé que sí se cumple el teorema, por las hipótesis, la forma como es B, se cumple el teorema de cambio de variables, y entonces ver que entonces esos valores, como lo acabo de ver, son tan chiquitos, la diferencia de esos valores, o sea, en la diferencia, la integral es despreciable. Entonces, bueno, esto va a ser igual a esto. Y con eso finalizamos la demostración del teorema de cambios de variables.